más de 3 meses después del video que hice eh, intentando analizar la situación en Gaza e Israel, que terminaba con el temor cierto, la sospecha de que terminara siendo efectivamente un genocidio. Lo que estaba ocurriendo ahí, pasado este tiempo, ya no existe, me parece, la posibilidad de hablar en otros términos, que no sean los de limpieza étnica y genocidio. Mm, La excusa a estas alturas de terminar con Hamas por el futuro de Israel, de terminar con una amenaza terrorista, hace ya mucho tiempo se ve superada por la absoluta crueldad de recurrir a la metodología bélica, bueno, probablemente una de las más eficientes, pero también una de las más inhumanas que existen, que es recurrir al hambre, recurrir a un sitio feroz en el cual algunas migajas cada tanto son permitidas para una población que recuerda en muchos sentidos la situación de los guetos en Polonia durante la ocupación nazi. Y si para el pueblo judío figuras tales como Mordejai Anilevich, uno de los líderes de la resistencia del gueto de Varsovia, son figuras importantes, no solamente en la historia, sino en la carga afectiva que conlleva nombrarlos o recordarlos. Me pregunto cómo puede terminar esto en términos de memoria colectiva para el pueblo palestino y cómo puede terminar esto en términos de memoria colectiva en el judaísmo y en otras personas, muchas otras personas y colectivos del mundo, en términos de qué significa el judaísmo, su herencia histórica y su realidad cultural. Porque respecto de Israel y su realidad nacional, creo que las aguas están tan divididas en una dicotomía absolutista que es difícil establecer una razonable aproximación histórica, sociológica, incluso teórica. Se está a favor de Israel o se está en contra de Israel. Actualmente no hay otra cuestión, a pesar de que, aunque intenta ocultarse, existen voces en Israel que se oponen, obviamente, a las políticas de Estado que está llevando el gobierno israelí en este momento, apoyado por una parte considerable de la población, muy considerable, hay que tenerlo en cuenta. Eh, Eso obviamente también recuerda cualquier otro proceso totalitario, como pudo ser el fascismo italiano o el nazismo alemán, el nacionalsocialismo alemán. Y en realidad es una cuestión muy extendida a toda, toda situación de estas características. Sin ir más lejos, eh, no necesariamente ser parte, tener la nacionalidad argentina, implica convalidar las políticas de Estado que se han llevado a cabo prácticamente sin interrupción desde la eh, concreción del proyecto nacional respecto de las poblaciones autóctonas. ¿Mm? El trato que hay tradicionalmente, ya consuetudinariamente, normativamente, respecto de los pueblos originarios, es una muestra de lo que puede ocurrir con el pueblo palestino. Pero por supuesto eso es hacer futurología, porque en realidad no sabemos lo que puede ocurrir. Parece
tan incierta la posibilidad de que la masacre de civiles palestinos se detenga mañana, tan incierta como que pueda derivar esto en un genocidio total, en una solución final. Como la vez pasada, no es azarosa la elección de las palabras en este sentido, están cargadas de significado. Mm, Tuve la necesidad y la oportunidad últimamente de conversar con diversos amigos y colegas respecto de la cuestión, porque, bueno, me toca el rol de conocer con alguna intensidad superior las realidades históricas, o al menos el conocimiento histórico que hay sobre todo este proceso. Y basta señalar que lo único que no hay aquí, por lo menos para mí, es sorpresa. No es sorprendente que se haya llegado a este resultado. Honestamente yo creía que se iba a tardar más tiempo en llegar a este resultado, en el sentido de que se formara en Israel una masa crítica de convicción ideológica en la cual la sintonía con un discurso totalitario llevara a la naturalización de la deshumanización de la población palestina, al punto tal que causar un genocidio sea una respuesta a los problemas propios. Un genocidio es una respuesta a los problemas propios precisamente porque el otro desaparece como interlocutor humano. Es un obstáculo que hay que superar para la prosperidad, incluso para la paz. En este caso, quizás lo más terrible, se alega que hay que hacer esto. Por supuesto no se le pone de ese lado el nombre de genocidio. Hay que hacer esto para asegurar la paz. Recontramanida figura, sí, si se tiene éxito es la paz de los cementerios. La paz de los cementerios que en muchísimas experiencias se alcanzó y se naturalizó. Nuevamente, sin alejarnos de aquí, la propia experiencia de la formación y evolución del Estado argentino es clarísima. En este sentido, los genocidas no son siempre los que pierden porque es eh, ingenuo pensar que la maldad nunca triunfa. Porque en definitiva de lo que se trata no es de la bondad o la maldad, sino de procesos sociales. Ahora, probablemente sea demasiado pronto para intentar pensar en el futuro del judaísmo, del sionismo, del israelismo, después de esta etapa de, de lucha que por el momento es militar, ya es ideológica y eventualmente se volverá cultural. Por supuesto no puede esperarse nada bueno para el judaísmo de esto, sea desde la perspectiva de la mancha, la impureza que deja el pecado de tamaña maldad desde una perspectiva, sea desde las consecuencias sociales que tiene para otros actores en el plano internacional mirar al judaísmo, analizarlo, pensarlo, desde el punto de vista de nuevas amenazas antijudías, etcétera, etcétera, que recuperen o no la vieja mitografía antisemita. Siempre es posible, lógicamente los discursos no salen de la nada y aprovechan lo que hay ya en el terreno de juego. La información disponible no aparecerá del vacío. Y en este sentido se puede pensar en la aparición de todo un nuevo antijudaísmo. Pueden aparecer nuevos discursos ahora basados en el antijudaísmo por causa de, bueno, la pretensión genocida que tiene el judaísmo. Ya se puede escuchar nuevamente la permanente crítica acerca de la noción de la elección del pueblo judío, la noción religiosa, algo que no puedo explicar hasta qué punto resulta ser ajeno a la ideología judía política tradicional. Sin embargo, no puede negarse que tiene que haber elementos de este tipo
en los grupos sociales que conforman el soporte del actual gobierno de Israel, que forman soporte social porque ya lo integran desde el punto de vista de los actores políticos. ¿Mm? Por supuesto que hay en ese gobierno eh, supremacistas judíos. ¿Sí? Se está tratando a veces de nombrar esta cuestión como una suerte de expresión judía del supremacismo blanco, yo diría de la cultura occidental. Eh, sí, cualquiera que analice los discursos sionistas originales encuentran esta noción de que sería bueno para Occidente tener parte de su cultura en Oriente, particularmente en Palestina, porque eso sería una avanzada de la civilización sobre la barbarie, en un tiempo en donde todavía se admitía que se tenía que negociar con el sultán del Imperio Otomano, que de ninguna manera podía considerarse menos civilizado que las potencias occidentales. Obviamente tenía un capitalismo menos desarrollado probablemente que Estados Unidos, Inglaterra y Francia de la época, pero indudablemente tenía condiciones económicas estructurales más desarrolladas que países como Italia o España de la época. Y enormes dudas caben respecto de esta jerarquía en términos de su semejanza con otros de los imperios centrales de la época, sea los restos del imperio austrohúngaro o del imperio ruso. Eh, en este sentido no hay tampoco nada nuevo en la acusación. Lógicamente tiene un peso superior porque está la cuestión de la limpieza étnica. Hay para todo esto respuestas desde el otro lado. No, Israel es un Estado pluriétnico, fíjense que tal porcentaje de la población incluso es árabe, tal población desciende de sefardíes, tal población de misrajíes, de teimaníes, tal parte de la población desciende de iraquíes. En ese sentido, se renueva el contrato social israelí de reunir al judaísmo mundial, porque en otros lugares las comunidades son perseguidas, antes o después de la formación del Estado Nacional israelí, con la pretensión de ser Estado judío. Entonces, estas vinculaciones con el supremacismo, como lo fueron en otro momento las relaciones con el colonialismo, el neocolonialismo también, el imperialismo, no son nuevas, no están erradas, pero por supuesto pueden ser utilizadas y son utilizadas normalmente con motivos propagandísticos, ¿sí? De la misma manera que se utiliza esta cuestión de la noción de pueblo elegido o, más frecuentemente, la noción de que la tierra de Israel le pertenece al pueblo judío, en este caso sus representantes, los sionistas, los israelíes, por palabra divina, una noción que en la mayor parte del sionismo político exitoso no estuvo presente en ningún momento hasta hace unas pocas décadas. O estuvo presente muy débilmente. No era la excusa principal. Incluso lo que se propendía era a ejercer un derecho de tipo moderno. ¿Mm? Y todo el análisis nacionalista sionista de los comienzos del movimiento exitoso del sionismo político fueron por las vías del derecho occidental en este sentido. Entonces es mucho más apropiada la eh, acusación de neocolonialismo y de supremacismo cultural occidental que la de, bueno, fundamentalismo religioso. Insisto, a pesar de la formación actual del gobierno israelí, a pesar de eso. Evidentemente en estos últimos 30 años ha crecido muchísimo el fundamentalismo nacional religioso. Eh, que lógicamente se integra en paneles gubernamentales y en formas de gobierno neofascistas.
porque intentan integrar en el Estado la capacidad de imponer ese tipo de ideas y de políticas. O, en este caso, más bien primero se imponen las políticas en base a las trayectorias de, de la relación que existe entre Israel y Palestina, y luego se le da un formato discursivo que está siendo sumamente criticado, pero sobre todo se puede observar que es muy débil, muy débil. No se está consolidando la propaganda pro-israelí como en el pasado. Lo cual renueva permanentemente las críticas. A estas alturas ya no queda a quien más demonizar, porque se ha tratado de antisemita a la ONU, se ha tratado de antisemita a cualquiera que eh, emita una voz este, desde el mundo artístico, desde el mundo cultural, desde el mundo sociopolítico. Cualquier crítica hacia la política actual del Estado de Israel es tachada de antisemita. Y por supuesto, la nueva vocación de tratar a muchísimos judíos que protestan contra la situación como antisemitas. Algo de lo cual yo no me quejo, no me quejaría en este caso de ser tratado de antisemita, porque vengo hace bastante tiempo tratando a muchos judíos de nazis. Precisamente estamos en esta dicotomía. Ciertamente no son nazis, porque el nazismo fue una situación, un momento, un proceso histórico particular que seguía las tendencias de Alemania. Usamos metáforas para entender la realidad. No existe nazismo judío. Lo que sí existe son movimientos integristas judíos que en este caso han llegado a dominar el aparato del Estado, que promueven la limpieza étnica, el genocidio, la ocupación total del territorio, eh, entre otras calamidades humanas que bueno, son propias de los discursos integristas. Así que, bueno, me retracto de que pueda confundirse que yo haya usado la noción de nazismo aplicando a algunos judíos. Pero el contenido está presente. El contenido del integrismo, de la deshumanización, de la radicalización de las políticas, de desarrollar una guerra que cada día es una guerra de exterminio, sin importar que termine mañana con la cantidad de muertos que hay al presente, o termine con la extinción total de una población, o con un tercio, porque ¿cuánto es? Si no esta noción. Se intenta a veces llevar la disputa a ese terreno que en mi opinión es ridícula. No se trata nunca del genocidio como cantidad de muertos, sino de la intención de aniquilar al otro, lo cual parece ser la práctica imperante en este proceso, y sin duda el asesinato indiscriminado de población civil no tiene otra calificación. E insisto, no es que el resultado sea diferente si es por hambre o por bombas, pero el recurso al sitio eh, que mata a la gente de hambre es de un grado de crueldad que no puede ser señalado como una atrocidad que viola todos los principios humanitarios posibles, porque en algún lugar remoto de la guerra puede persistir la idea de la defensa, ¿sí? Del recurso a la violencia como autodefensa. Pero el recurso al hambre de población civil, no. Es solamente un mecanismo para ganar una guerra, no, no puede decirse de ninguna manera que sea defender a la población propia. Así que seguimos viendo cómo se desarrollan los acontecimientos y con el con el debido grado de esperanza que no es muy grande en estas circunstancias.